¿Esta investigación procede? Sí, porque en verdad son dos planos distintos, ¿no? La diferencia pues está en que en el plano penal lo que la Fiscalía de la Nación determina es si han habido delitos, es decir, si los comportamientos realizados por el presidente Castillo deben o no deben ser sancionados con cárcel. En el ámbito que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, habría iniciado una investigación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Según fuentes del Ministerio Público, la investigación al mandatario sería por los siguientes casos. Uno, el proceso de adjudicación que ganó el consorcio Puente Tarata 3 vinculado a la empresa de Carelín López. También está el segundo punto por el contrato con Petroperú para la compra de biodiesel por $74 millones con el empresario Samir Abudaye Guija. Y los delitos que estarían como parte de esta investigación al presidente de la República sería tráfico de influencias, colusión. Estos serían los dos delitos por los que se habría iniciado una investigación al presidente de la República, Pedro Castillo. Según fuentes de la Fiscalía de la Nación, en este caso corresponde abrir investigación a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por los casos que volvemos a señalar: el proceso de adjudicación que ganó el consorcio Puente Tarata 3 vinculada a la empresaria Carelín López, y también por el contrato con Petroperú para la compra de biodiesel por $74 millones con el empresario Samir Abudaye Guija. Y los delitos serían, repetimos, tráfico de influencias y colusión. Ya hemos visto en reiteradas ocasiones pues que el Ministerio Público ha hecho diversas diligencias en Palacio de Gobierno, pero ya ahora se ha confirmado que la fiscal de la Nación habría iniciado investigación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Reiteramos. Reiteramos esta información, esta de último minuto. Entonces, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha decidido abrir una investigación, o habría decidido abrir una investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por el proceso de adjudicación que ganó el consorcio Puente Tarata 3 vinculado a la empresa de Carelín López, y también por el contrato con Petroperú para la compra de biodiesel por $74 millones con el empresario Samir Abudaye Guija. Y los delitos que se le imputarían sería tráfico de influencias y colusión. Y se vincula pues estos delitos por sus reuniones tanto en la Casa de Breña, en el pasaje Zarratea, y también por la financiación de la fiesta en Palacio de Gobierno de la hija del presidente, que fue organizada por Carelín López. Y estas reiteradas reuniones no solamente con esta empresaria, sino también con el empresario Samir Abudaye, ¿no? En reiteradas ocasiones se ha señalado que ambas personas estuvieron presentes en una reunión, a pesar de que, bueno, el abogado del presidente de la República lo negase. Vamos a seguir con más información relevante. Entonces, por las visitas de Carelín López y los contratos de Puente Tarata de Emprovías descentralizado y la compra de biodiesel con Petroperú, la fiscal de la Nación, repetimos, Zoraida Ábalos, ha abierto una investigación al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión por las visitas a la Casa de Breña en el pasaje Zarratea, que fue difundido también por un informe periodístico en Cuarto Poder, y también por las visitas a Palacio de Gobierno de la lobista empresaria Carelín López y los subsiguientes adjudicaciones de contratos tanto en Provías descentralizado y Petroperú en la compra de biodiesel. También esto es parte de la última información que llega, por supuesto, del Ministerio Público, donde la fiscal Zoraida Ábalos habría dispuesto la notificación de la resolución respectiva al presidente Castillo y al Procurador General del Estado, Daniel Soria, quien este último participó precisamente pues en el interrogatorio, en recoger
la entrevista que tuvo el Ministerio Público por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, pero este Procurador General del Estado también está recibiendo esta resolución respectiva. En ese momento el presidente participaba en la ceremonia de apertura del año judicial 2022. Precisamente hemos escuchado parte de su discurso y también de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. En su discurso, Castillo señaló que su gobierno respeta la independencia de poderes de los órganos que imparten justicia. En su discurso también ha señalado que promoverá una justicia imparcial. Y de acuerdo con las fuentes, la fiscal de la Nación abre entonces la investigación en el marco del artículo 117 de la Constitución Política del Estado y el antecedente del expresidente Martín Vizcarra. Dicho artículo establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. En este sentido, de acuerdo con el antecedente que hay con el expresidente Martín Vizcarra, se abre la investigación preliminar y en la misma resolución se suspende cualquier diligencia indagatoria hasta que concluya el mandato presidencial, es decir, en julio del 2026. Esto no impide que se siga desarrollando o investigando a las otras personas involucradas en los mismos hechos. Según la información también a la que hemos podido tener acceso, también se investigará la relación que pudiera existir entre las visitas que Carolyn López realizó a la Casa de Breña en el pasaje Zarratea y las reuniones en Palacio de Gobierno con el exsecretario general Bruno Pacheco, también comprendido en esta investigación ya con anticipación, y con el posterior adjudicación por parte de Provías descentralizado de un contrato al consorcio Puente Tarata 3. No, para esto se tiene en cuenta que López ingresó a Provías como representante de la empresa Termirex y el grupo Arose, integrantes del consorcio ganador. Tenemos a la abogada penalista Romy Chan para darle o preguntarle muchas cosas. En primer lugar, bueno, conversábamos también hace unos días y usted señalaba que había demora, retraso, ¿no?, en iniciar una investigación al presidente de la República, y finalmente se ha dado a conocer que la fiscal ya abrió investigación contra el mandatario. Su opinión, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, yo creo que ya era imposible sostener la no existencia de una investigación. O sea, creo que las cosas caían por su propio peso y habían demasiados elementos, demasiados indicios que apuntaban a que podía existir una responsabilidad penal, que, ojo, no significa que la haya, pero sí por lo menos que amerita a que eso se investigue, ¿no? Y eso es lo que ha dispuesto ahora la fiscal de la Nación. Claro que sí. Hay, bueno, los delitos sería colusión y también tráfico de influencias, como correspondería. Así es. Sí, realmente las imputaciones en torno al presidente Castillo, las investigaciones que se pueden generar en su entorno, están vinculadas al favorecimiento en ciertas licitaciones públicas. ¿Qué significa esto? Que se habría favorecido a particulares, ¿no?, para que ganaran obras o contratos con el Estado. Y eso, por supuesto, a cambio de un monto de algún tipo de ventaja, un monto de dinero, una coima, ¿no?, indebida. Y eso, pues, en nuestro ordenamiento jurídico se llama colusión, justamente el acto de coludirse entre el funcionario público y el particular que quiere darle un servicio al Estado. Y a eso, por supuesto, se está sumando el delito de tráfico de influencias, que es un delito que sanciona a las personas que justamente ejercen influencias para favorecer a particulares, para favorecer a terceros en beneficios a costa del Estado, por ejemplo, ¿no?, en el marco de un procedimiento administrativo, en el marco de un procedimiento judicial. Y eso también es algo que, pues, se está siendo ventilado actualmente en torno a los personajes que rodean al presidente Castillo. Claro que sí. ¿Cómo se iniciaría esta investigación tratándose del mandatario y que definitivamente, pues, la única capacitada o según la Constitución para investigar a un mandatario es la fiscal de la Nación? ¿Cómo serían los procedimientos o el paso a paso en esta investigación? ¿Qué pasaría con el presidente? Sí, lo que pasa es que la Constitución establece que que por tener el presidente Castillo o ser el presidente de la República y tener una alta investidura, la única persona autorizada para poderlo investigar a él y a un ministro de Estado, por ejemplo, es la Fiscalía de la Nación. O sea, es la más alta autoridad del Ministerio Público, que en este caso es la misma fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos. Por eso es que ella es la única legitimada a abrir una investigación contra el presidente. Y es lo que ahora se ha hecho. Es lo que en su momento le pidió la Procuraduría y es también en su momento lo que iba a tener que ella resolver luego de que se dieran las investigaciones respecto de otras personas de su entorno que no tienen esa condición de alto funcionario, pero que también están siendo investigadas de manera paralela por las otras instancias de la Fiscalía. Entonces, una vez abierta la investigación por parte de la Fiscal de la Nación, ella va a buscar
citar a las personas correspondientes, recabar los elementos probatorios, citar a otras personas que pueden ser o hacer las veces de testigos, y si encontrase que en efecto existen elementos que respaldan su hipótesis inicial de que el presidente sí habría realizado actos ilícitos, delitos, entonces allí ella tendría que ya pasar a un segundo plano, que es solicitarle al Congreso de la República una autorización que realice el famoso antejuicio para que se le autorice a ella a denunciarlo ante el Poder Judicial para que proceda ya con un proceso penal en su contra. Claro, y luego de aprobarse o no esto en el Congreso, ¿qué pasaría? Si se aprueba en el Congreso, entonces ella va a tener carta libre para formalizar una investigación preparatoria, ese es el nombre técnico que se recibe, que más o menos es el equivalente a abrir un proceso penal. Y si el Poder Judicial hace caso al pedido que la fiscal de la Nación plantee, incluso puede establecer medidas. ¿A qué medidas nos referimos? Por ejemplo, una comparecencia con restricciones o un mandato de prisión preventiva, un impedimento de salida del país, todas las medidas que se consideren necesarias para, en el caso concreto, resguardar la investigación y permitir que ésta llegue a su fin. Claro que sí. Ahora, esto mientras sucede en el Ministerio Público, en el Congreso, ¿se puede seguir hablando sobre vacancia mientras esto sucede, mientras esta investigación procede? Sí, porque en verdad son dos planos distintos, ¿no? La diferencia pues está en que en el plano penal lo que la Fiscalía de la Nación determina es si han habido delitos, es decir, si los comportamientos realizados por el presidente Castillo deben o no deben ser sancionados con cárcel. En el ámbito político, a nivel del Congreso de la República, la investigación en verdad gira en torno a otras cosas. Cuando hablamos de vacancia, cuando hablamos de juicio político, ¿no? Nos estamos refiriendo a la verificación de si el presidente cumple con las normas de nuestro ordenamiento, pero no necesariamente si ha cometido o no cometido delito. Esa parte más grave se le deja a la Fiscalía de la Nación. Y la parte política, de si ha ido contra una norma de la Constitución, si ha tenido un comportamiento poco ético, o algunos dicen inmoral, ¿no? Por eso hablan de la vacancia moral, ¿no? Bueno, eso sí es una discusión política que puede correr de manera paralela. O sea, uno no impide al otro. Son dos cosas diferentes que pueden ir de manera paralela. Claro, pero mientras esto sucede, puede aprobarse una vacancia. ¿Y qué pasaría si el presidente es vacado ya en medio de esta investigación? Porque ese también sería otro escenario. Sí, bueno, no va a cambiar mucho desde el punto de vista penal, porque el presidente de la República y los ministros de Estado tienen este beneficio de la inmunidad hasta 5 años después de haber ejercido el cargo público, ¿no? O sea, si él incluso dejara de ser presidente, todavía tendría un periodo de 5 años, donde igual la Fiscalía de la Nación tendría que hacer estos pedidos al Congreso para que le levante el antejuicio y por tanto se le pueda procesar. O sea, en ese aspecto no va a cambiar mucho. Claro que sí. Bueno, y esto es realmente lo que sucede luego de esta investigación que se ha hecho, ¿no? A través de Cuarto Poder, en las reuniones secretas, ¿no? Que hemos conocido en el pasaje Zarratea, en Breña, en Palacio de Gobierno, reuniones que efectivamente no han quedado registradas y que hasta ahora no se ha dado a conocer esta lista. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ahora la Fiscalía de la Nación está empezando con una investigación. Lo que pasa es que ya ahora ha individualizado al presidente Castillo y ha reconocido públicamente, al abrir la investigación, que él podría estar involucrado en los hechos delictivos. Lo que no se había hecho antes, porque hasta este momento él simplemente había sido citado en el caso de los ascensos como testigo y no había una declaración por parte de la Fiscalía de la Nación Pública donde se le considerase como posible implicado. Ni siquiera eso, ¿no? Ahora ya la hay. Ahora ya se está estableciendo que él es un posible implicado en los actos ilegales. Claro. O sea, una posible persona que ha cometido delitos, ¿no? Lo que conocemos como delincuente, ¿no? El delincuente es el que comete delitos, el que delinque. Exacto. O sea, es un posible delincuente, lo que está diciendo en términos sencillos, ¿no? Claro que sí. Pero entonces no significa que lo sea, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro, hay que comprobar lo contrario en todo caso, pero se le va a citar nuevamente entonces ahora como calidad de investigado y la fiscal de la Nación tendría que citarlo nuevamente y acudir a Palacio para tomar su declaración. Este sería el primer paso. Sí, porque además, eventualmente aquí podemos hablar también de otro tipo de preguntas que se le puedan hacer, ¿no? Porque recordemos que él fue citado por el tema de los ascensos como testigo, pero aquí también estamos hablando de cosas vinculadas con el tema del caso Provías, o sea, con el caso de la adjudicación. Y Petroperú también, además, ¿no? Así es. Entonces, sobre eso no se le ha preguntado en principio como testigo, ¿no? Entonces, tendrá que responder ahora ya de manera específica por el tema de las visitas que, por ejemplo, hizo el empresario Samir Abudayé, ¿no? Por ocasión del caso de Petroperú, y también, por supuesto, por el otro tema, ¿no? Entonces, es una nueva citación y, por supuesto, son otras reglas, porque ya está citado, pero en calidad de posible involucrado. Claro que sí. ¿Hay un plazo para citarlo nuevamente en una entrevista, ya que rinda sus declaraciones como investigado?
No, no hay un plazo, pero se entiende que debería de ser en el marco de la estrategia de la Fiscalía de la Nación lo más pronto posible, ¿no? Y al igual que en el otro caso, cuando fue testigo, también se deben cumplir las mismas formalidades. Es decir, la Fiscalía de la Nación tiene que darle facilidades para que él pueda declarar, por ejemplo, en Palacio de Gobierno, ¿no? Y acomodar su agenda a la recargada labor que, por supuesto, tiene un presidente de la República. Claro que sí, bueno, y en todo caso se pueden ajustar, ¿no? O reajustar como sucedió en la última citación a la que finalmente no acudió la fiscal de la Nación. Esperemos que esta vez sí sea la misma fiscal de la Nación la que pueda tomarle esa manifestación y no tenga ya problemas de salud, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Romy Chan, por estas declaraciones, precisamente pues a raíz de esta última información. Y precisamente, muchísimas gracias, que tenga buena tarde.